Era una de esas tardes donde el cielo se cubre de un gris que no amenaza tormenta, pero parece cargar con las emociones no dichas del día. El aire estaba tibio, con un leve aroma a tierra caliente mezclado con el perfume dulce de los arbustos en flor que rodeaban los edificios de la zona residencial. La urbanización estaba casi vacía a esa hora. Los niños aún no regresaban del colegio y la mayoría de los adultos seguía trabajando. Solo el sonido lejano del tráfico y el canto ocasional de algún gorrión interrumpían el silencio. Todo parecía en pausa, como si el tiempo respirara profundamente antes de cambiar de rumbo. Samuel, de 34 años, había vivido allí desde hacía unos meses. Era arquitecto, meticuloso, reservado, de mirada cálida pero contenida. Su apartamento daba al aparcamiento comunitario, un espacio amplio rodeado de bugambillas que enredaban sus flores fucsias por encima de las vallas. Desde su balcón, observaba a menudo la vida sencilla que se tejía abajo, casi como un espectador en su propio vecindario. Fue en una de esas tardes de abril cuando vio por primera vez a Elías. Elías estaba mudando. Alto, de complexión atlética, con una sonrisa abierta que contrastaba con el aire algo melancólico que llevaba en los ojos. Llevaba una camiseta sin mangas que dejaba ver unos brazos definidos no por vanidad, sino por años de trabajo físico. Ayudaba a un hombre mayor, su padre, supuso Samuel, a descargar unas cajas de una vieja furgoneta. En un momento se giró hacia el balcón, secándose el sudor con el dorso de la mano, y sus ojos se cruzaron con los de Samuel. Fue un vistazo breve, casi casual. Pero había algo en esa mirada, en la forma en que no se desvió enseguida, que dejó una pequeña chispa vibrando en el pecho de Samuel. Durante días se cruzaban en los pasillos, en el ascensor, en la entrada del edificio. Siempre con saludos corteses, miradas fugaces y una tensión apenas perceptible que comenzaba a dibujarse entre ellos. Como si el aire se cargara cada vez que coincidían, como si algo no dicho se empezara a gestar entre las paredes de lo cotidiano. Elías vivía justo en el piso de abajo. Era mecánico, según supo Samuel por uno de los vecinos. Trabajaba en un taller no muy lejos, salía temprano, regresaba tarde, y por las noches a veces se oía música suave en su apartamento, mezclada con el sonido de una guitarra que tocaba con sorprendente delicadeza. Una tarde, tras una tormenta breve pero intensa, Samuel bajó al aparcamiento a recoger unos papeles que se le habían volado del coche. Los charcos aún brillaban como espejos rotos en el asfalto. Al doblar una esquina entre los vehículos, lo vio. Elías estaba inclinado sobre el capó de su coche, las gotas resbalando por su cuello, sus dedos manchados de grasa y lluvia. Llevaba una camiseta oscura pegada al cuerpo y una expresión concentrada, el ceño fruncido, los labios apretados. Samuel sintió una oleada de calor que no tenía nada que ver con el clima. Se obligó a mantener la compostura. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, con una voz más firme de lo que sentía. Elías levantó la vista, sonrió. Una sonrisa que no era cualquier sonrisa, era de esas que parecen leerte por dentro sin que te des cuenta. No estoy seguro de si mi coche o yo, pero se agradece. Rieron. La tensión se volvió más suave, pero no desapareció. Solo cambió de forma. Hablaron durante unos minutos. Elías le explicó que el coche se le había quedado sin batería. Samuel, que había hecho algunos cursos de electricidad automotriz por afición, se ofreció a ayudar. Buscaron cables en el maletero de su propio vehículo, y mientras trabajaban en conectar las pinzas, sus manos se rozaron brevemente. No fue un roce casual. Fue como si una corriente los atravesara a ambos, un estremecimiento mutuo que se disimuló con una tos fingida por parte de Elías y un comentario banal por parte de Samuel. Pero en el aire flotó algo nuevo, algo cargado, algo que empezó a transformarlo todo. El motor rugió de nuevo. La vida volvió al coche. Pero el silencio que siguió no fue el de alivio, sino de expectativa. Gracias, de verdad, dijo Elías limpiándose las manos con un trapo que sacó del maletero. Te debo una cerveza. Samuel dudó un segundo. ¿Y si la acepto esta noche? Elías lo miró. Largo, intenso, como quien busca algo detrás de una máscara. Entonces pásate por mi piso sobre las 9. Esa noche, el aire tenía un perfume distinto. Algo más denso, más oscuro, más prometedor. Samuel se preparó con calma, eligiendo una camisa ligera, sin botones cerrados hasta arriba, dejando el cuello apenas abierto. No sabía qué esperaba exactamente, pero su respiración se aceleraba sin motivo claro.
Había algo en esa invitación que iba más allá de una simple cerveza. Al llegar, Elías abrió la puerta vestido con unos vaqueros y una camiseta blanca que parecía recién sacada del tendedero. Tenía el cabello aún húmedo y los ojos iluminados por una mezcla de nerviosismo y algo más, algo cercano al deseo. La música era suave, los muebles sencillos pero acogedores. Había botellas abiertas sobre la mesa y el ambiente olía a madera, cuero y una pizca de algo cítrico, el aroma de Elías. Hablaron, rieron, compartieron historias. Elías era más profundo de lo que Samuel imaginó. Había dolor en su pasado, heridas que no se mostraban, pero se adivinaban en sus silencios. Y Samuel escuchó, no solo con los oídos, sino con todo su cuerpo. Los minutos se deslizaron lentos, como si el tiempo se estirara para observarlos de cerca. Los cuerpos se inclinaban cada vez más, las manos se acercaban con excusas, las rodillas se rozaban, y cada roce era un suspiro contenido, un volcán bajo la piel. Cuando Elías se inclinó para coger una botella del suelo, su brazo rozó la pierna de Samuel, y el contacto fue tan intencionalmente accidental que a ambos se les escapó el aire. No dijeron nada, no hacía falta. La tensión crecía, como una cuerda que se estira sin romperse, como si el universo entero se contuviera justo antes del momento en que todo se desborda. Y entonces Elías, sin mirarlo directamente, susurró: ¿alguna vez has sentido que algo te quema por dentro y no sabes si correr o acercarte más? Samuel lo miró, fijo, firme. Su voz fue apenas un murmullo. Sí, justo ahora. Las miradas se encontraron, y el mundo, por un instante, dejó de girar. Elías apartó la mirada, pero no por evasión. Lo hizo como si necesitara recuperar el aliento, como si el peso de esa confesión, tan cargada de deseo, tan desnuda de palabras innecesarias, lo empujara a un lugar donde aún podía controlar el temblor que comenzaba en sus manos. Samuel, en cambio, no se movió. Permaneció sentado en el sofá, con la espalda ligeramente adelantada, los codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados. Lo observaba en silencio, bebiendo de sus gestos como si fueran un lenguaje propio. La habitación estaba tibia, pero entre ellos se extendía un calor distinto. Era el tipo de calor que se siente detrás de la nuca cuando alguien te mira intensamente, o el que sube por el pecho cuando las palabras no alcanzan, pero el cuerpo empieza a hablar por sí mismo. Elías volvió a sentarse junto a él, no tan cerca como antes, pero tampoco lejos. Sus rodillas casi se rozaban. Samuel sentía el pulso acelerado en las sienes, en la garganta, incluso en la yema de los dedos. Todo en él vibraba con una energía que no encontraba salida, salvo en el vaivén lento de su respiración. Elías se humedeció los labios, no dijo nada durante varios segundos, y luego, con una voz apenas audible: me cuesta a veces dar el paso. No por miedo, sino porque no quiero perder lo que ya tengo. Samuel ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y qué tienes ahora? Los ojos de Elías buscaron los suyos. Eran oscuros, profundos, con un brillo sutil que temblaba entre la duda y el anhelo. Una conexión, una que no esperaba, y que no quiero arruinar por impaciencia o por deseo mal contenido. Ese último término flotó en el aire como una vela encendida en mitad de una habitación sin luz. Deseo mal contenido. Era exactamente eso lo que pulsaba entre ellos, un deseo contenido a duras penas que se filtraba por las rendijas de cada gesto, de cada silencio. Samuel se acercó un poco más. No lo suficiente como para tocarlo, pero sí para que el calor de su piel empezara a notarse como un campo magnético que lo atraía. La cercanía no era solo física, era una invitación a cruzar un límite invisible. No uno trazado por la moral o el temor, sino por el respeto mutuo, por el deseo de no apresurar algo que ya estaba latiendo con fuerza propia. No lo vas a arruinar, dijo Samuel despacio, sin apartar la mirada. Porque si esto que sentimos es real, lo único que puede hacerlo mal es fingir que no existe. La tensión en los hombros de Elías cedió ligeramente. Era como si cada palabra de Samuel le aliviara una carga, como si hubiese estado conteniéndose demasiado tiempo. Y entonces, sin aviso, ocurrió algo simple, algo aparentemente insignificante. Elías estiró la mano y la apoyó muy suavemente sobre el muslo de Samuel. No fue un gesto invasivo ni brusco, fue casi un susurro con los dedos. Pero el efecto fue inmediato. Un relámpago eléctrico subió por la columna de Samuel, haciéndole cerrar los ojos por un segundo,
como si ese toque fuese una confesión en sí mismo. No se miraron, no en ese instante. Se quedaron así, compartiendo ese pequeño contacto, ese punto de conexión donde las palabras ya no eran necesarias. Samuel colocó su propia mano sobre la de Elías, sin ejercer presión, solo sellando ese momento. «Hay cosas que solo se entienden desde el cuerpo», murmuró. «Y esta es una de ellas». Pasaron los minutos, lentos, llenos de significado. Las luces suaves del apartamento dibujaban sombras largas sobre la pared, y la música se había apagado sin que ninguno de los dos lo notara. Elías se incorporó despacio, su mano aún en la de Samuel, y entonces dijo, con voz rasposa: «Ven, quiero enseñarte algo». Samuel lo siguió sin preguntar. Salieron del apartamento, bajaron por las escaleras, cruzaron el vestíbulo en silencio. El sonido de sus pasos resonaba suave sobre el mármol, como el latido acompasado de algo que iba despertando entre ellos. Elías lo llevó al aparcamiento. Estaba casi vacío. Solo unas pocas luces amarillentas parpadeaban desde los faroles. El aire fresco de la noche rozó sus rostros, pero no logró enfriar lo que ya ardía en sus pechos. Se acercaron al coche de Elías, el mismo que habían reparado juntos días antes. Elías abrió la puerta del copiloto y sacó algo del asiento. Una vieja cámara de fotos. «Me gusta capturar momentos, no las caras ni las postales. Momentos reales». Se volvió hacia Samuel. «¿Puedo tomarte una?» Samuel sonrió, sorprendido, pero intrigado. Asintió. Se apoyó contra una columna del aparcamiento, la camisa ondeando ligeramente con la brisa. Sus ojos fijos en Elías, no en la cámara. Y Elías, en lugar de mirar por el visor, bajó la cámara y se acercó unos pasos. Así no te veo de verdad». Se detuvo frente a él. El espacio entre sus cuerpos era apenas de un aliento. Los ojos de Elías se movieron lentamente, recorriendo el rostro de Samuel como si lo leyera. La cámara colgaba ahora de su cuello, olvidada. Sus manos, vacías, temblaban ligeramente. Samuel sintió ese temblor y alzó la suya, colocándola suavemente en el costado de Elías. Fue un gesto íntimo, protector, lleno de una ternura inesperada. «Entonces mírame. No hace falta una foto para guardar esto». Sus respiraciones se entremezclaron. El silencio del aparcamiento era absoluto, salvo por el lejano zumbido de los faroles y el eco de su cercanía. Las miradas se anclaron. Ya no era posible mirar a otro lado. Y entonces, con la lentitud de algo inevitable, Samuel acercó su rostro. Elías no se apartó, tampoco se movió, solo esperó. Con los labios entreabiertos, los párpados apenas caídos, el cuerpo inmóvil como una estatua tallada por el deseo. Pero Samuel se detuvo a 1 centímetro. No fue una negación, sino una promesa. «No quiero que esto sea una chispa. Quiero que sea fuego», susurró. Y Elías, con un hilo de voz apenas audible: «Entonces encendámonos despacio». Sus frentes se rozaron, las narices también. No fue un beso, fue algo más íntimo, una entrega sin palabras, un roce que decía: «Te siento, te deseo, te espero». Las manos de Elías subieron por los brazos de Samuel, y su cuerpo vibró al contacto. En medio del aparcamiento, donde nadie los veía, donde solo el aire nocturno era testigo, sus cuerpos se acercaron como olas que saben que tarde o temprano romperán sobre la misma orilla. Y esa orilla estaba cada vez más cerca. Elías cerró los ojos por un momento, como si necesitara mantener dentro de sí algo que amenazaba con desbordarse. Samuel, aún con la frente rozando la suya, no se movía. La quietud entre ellos no era pasiva, era un latido compartido, una danza sin movimientos, el vértice exacto donde se cruzan el anhelo y el control. Las luces del aparcamiento parpadeaban con una cadencia intermitente, dibujando sombras en sus rostros, proyectando en las paredes contornos que se confundían, se unían, se volvían uno solo. No se escuchaba más que el roce leve de la brisa nocturna y la respiración entrecortada que surgía de los labios entreabiertos de ambos. «¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí?», susurró Elías, con los ojos aún cerrados, su voz temblando con una mezcla de vértigo y certeza. Samuel apenas asintió, su mano aún posada sobre la cintura de Elías, firme pero sin imponerse. «Sí, lo siento en todo el cuerpo». Elías abrió los ojos entonces. Los clavó en los de Samuel,
con una intensidad que parecía perforar la piel y buscar algo más adentro, en los pliegues del alma. La distancia entre sus bocas era mínima, una exhalación apenas. Y aún así, ninguno de los dos la cruzó. No todavía, porque sabían que ese paso, cuando llegara, no tendría vuelta atrás. No sería un juego ni un impulso momentáneo. Sería una confesión sin palabras, un derrumbe suave pero irreversible de todo lo que habían contenido hasta ese instante. Elías bajó la mirada un segundo, como si necesitara tomar fuerza del suelo bajo sus pies, y luego levantó la mano lentamente. Rozó con el dorso los dedos de Samuel, ascendiendo por su antebrazo hasta detenerse en su hombro. Allí, su mano se quedó quieta, como si necesitara confirmar que ese cuerpo frente a él era real, que el calor que sentía no era una invención de la noche. Nunca he sentido esto con nadie así, dijo, apenas un murmullo. Es como si todo estuviera a punto de arder, pero en el buen sentido. Samuel tragó saliva, notando cómo cada palabra se le quedaba pegada en la garganta como un nudo de emoción. A mí me cuesta soltar, admitió con honestidad. Pero contigo es diferente. Es como si el cuerpo entendiera antes que yo. Elías sonrió con ternura, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Y entonces, sin pensarlo, apoyó su frente de nuevo contra la de Samuel, cerrando los ojos, respirando con él, buscando ese ritmo compartido que no se puede fingir. Permanecieron así largos segundos. Cada segundo parecía una vida entera, un mundo que se creaba solo para ellos. Y luego, Elías se apartó con suavidad, tomándolo de la mano. «Ven», dijo, «quiero mostrarte algo más». Caminaron juntos, aún en silencio, aún con las manos entrelazadas, hacia la parte trasera del aparcamiento, donde una vieja rampa conducía a un nivel inferior. No había nadie. Todo estaba desierto. El eco de sus pasos era el único sonido, junto al murmullo constante del deseo, que crecía como una ola debajo de sus pieles. La luz en ese nivel era más tenue. Había un coche cubierto con una lona, una pared desconchada y una columna de hormigón manchada por la humedad del tiempo. Y sin embargo, en medio de ese lugar común, inhóspito, había una atmósfera extrañamente íntima. Como si el espacio, por sí solo, supiera que algo importante estaba por ocurrir. Elías se detuvo frente a la columna. Soltó la mano de Samuel, pero solo para apoyarse contra el cemento frío. Lo miró con una mezcla de ansiedad y resolución. Aquí es donde suelo venir cuando necesito pensar. Cuando algo me abruma o cuando quiero estar solo con lo que siento. Samuel se acercó sin decir nada. Se detuvo a su lado. Elías bajó la mirada y la voz. Pero esta vez no quiero estar solo. No con esto. Samuel entendió. No eran solo palabras. Era una entrega, una rendición voluntaria. Un abrir de puertas que normalmente se mantienen cerradas por miedo, por costumbre, por protección. Y entonces, como si el momento lo reclamara, alzó una mano y la apoyó sobre la mejilla de Elías. Su piel estaba cálida, vibrante, viva. Elías cerró los ojos, inclinándose levemente hacia ese toque, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Samuel se acercó más, esta vez sin detenerse. Su nariz rozó la de Elías, su respiración se mezcló con la suya, y entonces, con una suavidad que apenas parecía real, sus labios se encontraron. No fue un beso explosivo, ni apresurado. Fue un beso lleno de silencios, de pausas, de descubrimientos. Como si ambos estuvieran aprendiendo el idioma del otro a través de ese contacto, traduciéndose mutuamente en cada caricia. Elías gimió muy quedamente, como si algo muy dentro de él se hubiera quebrado y liberado al mismo tiempo. Sus manos encontraron la cintura de Samuel y lo atrajeron más, con urgencia contenida. Samuel respondió con una mano en la nuca, guiando, explorando, entregándose. El beso se profundizó, se volvió más lento, más denso, más cargado de significado. No era solo deseo, era necesidad, era ternura, era una pasión que no gritaba, sino que ardía en silencio, como una brasa que consume sin llamar la atención, pero quema hasta el fondo. Cuando se separaron, fue apenas unos milímetros. Sus frentes seguían unidas, sus ojos cerrados, sus cuerpos pegados. Elías respiró hondo. ¿Y ahora? Samuel sonrió, sin abrir los ojos. Ahora ya no podemos fingir que esto no existe.
Elías asintió, con un gesto apenas perceptible. Tampoco quiero. Y en ese aparcamiento oscuro, donde nadie miraba, donde el mundo parecía detenido, sus cuerpos se abrazaron sin miedo. No era solo un abrazo físico, era el entrelazamiento de dos historias que por fin encontraban una página en común. El primer paso había sido dado, y ya nada volvería a ser igual. El abrazo no terminó enseguida. Fue largo, silencioso, profundamente íntimo. Los brazos de Elías rodeaban el torso de Samuel con una necesidad que no buscaba esconderse, como si en ese contacto quisiera decirle sin palabras todo lo que no sabía cómo nombrar. Samuel, por su parte, tenía el rostro apoyado contra el cuello de Elías, sintiendo el pulso acelerado de su piel, el aroma entre sudor y colonia suave que se le quedaría grabado en la memoria para siempre. Allí, en aquel rincón olvidado del aparcamiento, no importaba nada más. Ni el lugar, ni la hora, ni las preguntas que podrían venir después. Solo importaba lo que vibraba entre ellos, lo que acababan de abrir y que ya no podrían cerrar. ¿Te das cuenta?, murmuró Elías con la voz todavía pegada a la emoción. Esto no era un error. Samuel asintió sin separarse. Sentía cómo todo su cuerpo se fundía en ese calor, cómo cada músculo se relajaba poco a poco, bajo la certeza de que no estaba solo en lo que sentía. No, es lo más claro que he sentido en mucho tiempo. Permanecieron abrazados hasta que el frío del cemento empezó a colarse entre los pliegues de sus camisas. Pero ni siquiera eso bastó para separar sus cuerpos. Fue Elías quien finalmente se alejó apenas lo justo para mirarlo de frente. Ven conmigo. Salieron del nivel inferior del aparcamiento de la misma forma en que habían bajado, de la mano, en silencio, pero con el alma latiendo en un ritmo nuevo. Las luces parecían más suaves ahora, como si el mundo, de algún modo, se hubiese adaptado a esa nueva frecuencia. En el ascensor, la tensión volvió, pero de otra manera. No era aquella tensión contenida del principio, sino una vibración compartida, un lenguaje que ya había comenzado a desarrollarse en sus cuerpos. Samuel miró a Elías, de perfil. Sus rasgos eran hermosos, sí, pero también cargaban una historia que aún no había sido contada del todo. Había algo vulnerable en su postura, incluso en la forma en que mordía ligeramente su labio inferior sin darse cuenta. Elías notó la mirada y giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron una vez más. Ninguno sonrió. No hacía falta. La intensidad entre ellos llenaba todo el pequeño espacio del ascensor. Cuando la puerta se abrió, entraron al apartamento sin decir palabra. Samu ya conocía el lugar, pero ahora le parecía distinto. Como si de pronto cada objeto, cada rincón, respirara una nueva historia, la que estaban comenzando a escribir. Elías caminó hasta la cocina, abrió el frigorífico y sacó 2 botellas de agua. Se las ofreció a Samuel, y al alargársela, sus dedos se rozaron de nuevo. Pero esta vez no hubo sobresalto, solo un suave cosquilleo que subió por el brazo de ambos, como un recordatorio de lo que acababa de nacer. ¿Te quedas un rato más?, preguntó Elías, casi con timidez. Samuel dio un paso hacia él. Me quedaría toda la noche si me lo pides. Elías lo miró, largo, como si aún no pudiera creer que eso estaba ocurriendo. Como si algo en él estuviera acostumbrado a que las cosas hermosas no duraran demasiado. No sé en qué momento empezó todo esto, susurró, pero no quiero que acabe. Samuel se acercó, tomó el rostro de Elías entre sus manos y lo besó. Esta vez el beso fue distinto, más profundo, más entregado. Sus cuerpos se acercaron como si el mundo entero se redujera a ese instante. Las bocas se reconocieron con la naturalidad de lo inevitable, como si siempre hubieran sabido encontrarse. Elías dejó caer la botella sobre la encimera, sin preocuparse por el ruido. Su mano rodeó la nuca de Samuel, atrayéndolo más, y el beso se volvió más lento, más intenso. Ya no había miedo, no había dudas, solo deseo, solo certeza. Se movieron lentamente hacia el sofá, besándose en pausas entrecortadas, tocándose como quien explora un mapa desconocido pero familiar. Cada roce de sus cuerpos era un poema sin palabras, un descubrimiento que los hacía temblar desde la piel hasta el alma. Cuando cayeron sobre el sofá, sus cuerpos encajaron con una naturalidad que los sorprendió. Elías quedó encima, con una pierna entre las de Samuel y sus manos apoyadas a cada lado de su rostro. Sus ojos se buscaron una vez más. «Dime si quieres que me detenga», susurró con una voz grave, cargada de emoción contenida.
Samuel deslizó los dedos por su cuello, por su espalda, hasta detenerlos en la base de su camisa, sintiendo el calor bajo la tela. No quiero que esto se detenga nunca. Elías sonrió por primera vez con libertad, y ese gesto fue aún más poderoso que el beso. Pasaron horas entre conversaciones susurradas, toques suaves, besos robados a la madrugada. Compartieron historias, temores, recuerdos. Elías habló de su familia, de lo difícil que había sido encontrar un lugar donde pudiera sentirse él mismo sin miedo. Samuel compartió cómo había enterrado tantas veces lo que sentía por temor a ser herido. No necesitaban más, ni promesas grandilocuentes, ni futuros garantizados. Solo esa noche, ese instante, esa verdad que palpitaba entre sus cuerpos desnudos de máscaras, vestidos solo de piel y deseo. Cuando el sol comenzó a iluminar tímidamente las ventanas, Samuel yacía con la cabeza en el pecho de Elías, escuchando su respiración pausada. Afuera el mundo despertaba, pero dentro de ese apartamento, en ese sofá, en ese cuerpo que ahora sentía como refugio, él sabía que algo había cambiado. No era solo un encuentro, era un punto de inflexión, un antes y un después, y aún quedaba mucho por sentir. El sol se filtraba lentamente por las cortinas entreabiertas, lanzando haces de luz dorada sobre el suelo de madera. En la penumbra tibia del salón, el tiempo parecía haberse detenido. Elías dormía profundamente, su torso desnudo subiendo y bajando con una respiración calmada, mientras Samuel, apoyado contra él, lo observaba en silencio. No se trataba solo de admiración física, aunque era imposible no dejarse hipnotizar por los contornos suaves y la fuerza serena de ese cuerpo, sino de una sensación más profunda, como si todo lo que había estado esperando hubiera cobrado forma entre sus brazos. Samuel no recordaba la última vez que se había sentido así de en paz, o así de completo. Su dedo dibujaba lentamente círculos sobre el pecho de Elías, en un gesto casi inconsciente, una forma de asegurarse de que todo aquello no era un sueño que se disolvería con el amanecer. Elías abrió los ojos despacio, y lo primero que hizo fue buscar a Samuel con la mirada. Cuando lo encontró, sonrió, y fue como si todo el cuarto se llenara de calor. ¿Has dormido algo?, preguntó con la voz ronca por el descanso. Un poco, respondió Samuel sonriendo también. No quería perderme esto. Elías estiró un brazo y lo envolvió con él, atrayéndolo más cerca. ¿Esto? Verte así, aquí, conmigo. Hubo un momento de silencio cargado de ternura. Ninguno necesitaba hablar. El roce de sus cuerpos, las manos suaves, las miradas que ya no esquivaban nada, decían mucho más de lo que cualquier frase podría expresar. Desayunaron en la cocina, aún medio desordenada, compartiendo risas entre sorbos de café y pedazos de pan tostado. Todo tenía una ligereza nueva, una naturalidad que los envolvía como una segunda piel. Y sin embargo, bajo esa calma, se escondía un temblor. El temor de que aquello tan perfecto pudiera deshacerse fuera de esas paredes. Elías fue el primero en romper el encanto con una pregunta que había estado conteniéndose desde la noche anterior. ¿Y ahora qué? Samuel lo miró largo rato. Luego se acercó, apoyó la frente en la suya y respondió con sinceridad. Ahora lo que tú quieras. Pero no voy a fingir que no me importas, no después de lo que hemos compartido, no después de todo lo que sentí. Elías asintió. Lo envolvió con ambas manos, sosteniéndolo como si tuviera miedo de que se desvaneciera. En sus ojos ya no había confusión, sino claridad, cierta determinación. Quiero intentarlo, dijo. No sé cómo, no tengo todas las respuestas, pero sé que esto que siento contigo no es algo que quiero dejar pasar. Samuel sonrió, una sonrisa suave, íntima, de esas que nacen desde lo más profundo. Entonces empecemos por ahí. Durante los días que siguieron, el cambio entre ellos fue sutil pero constante. Compartían más tiempo, desayunos, paseos, largas conversaciones que se estiraban hasta la madrugada. Las miradas entre ellos habían cambiado, ya no eran esquivas, ya no buscaban ocultar, sino prolongar la conexión. Los roces eran naturales, los gestos llenos de un cariño que crecía a cada paso. La tensión del principio no había desaparecido, solo se había transformado. Ya no era una cuerda tensa a punto de romperse, sino una vibración compartida, una corriente subterránea que le recordaba, en cada gesto, lo que había nacido aquella noche en el aparcamiento. Una tarde, casi un mes después,
Elías llamó a Samuel por teléfono mientras éste volvía del trabajo. ¿Puedes bajar al aparcamiento? Estoy aquí. Cuando Samuel llegó, lo encontró junto a su coche. Elías tenía esa expresión suya, medio divertida, medio intensa, que siempre precedía a algo importante. ¿Te acuerdas del primer día? Preguntó. ¿Cuando se me quedó sin batería y viniste a ayudarme? Claro que me acuerdo, respondió Samuel sonriendo. Pues desde entonces, cada vez que paso por este sitio siento algo raro, como si ese momento lo hubiera cambiado todo, como si este rincón del mundo guardara algo nuestro. Se hizo un silencio. Samuel lo entendía perfectamente. Ese lugar ya no era solo un aparcamiento, era su punto de origen, donde todo comenzó, donde sus cuerpos se buscaron por primera vez y sus almas empezaron a reconocerse. Elías lo miró a los ojos, dio un paso hacia él y lo tomó de la mano. Aquí fue donde te vi de verdad por primera vez, donde supe, aunque no lo entendiera, que tú ibas a cambiar mi vida. Samuel tragó saliva, sintiendo que las palabras se le quedaban cortas. Entonces Elías sonrió, y esa sonrisa fue todo lo que necesitaba. Sin decir nada más, se abrazaron. En medio del aparcamiento, bajo las luces pálidas, en ese rincón que ahora era suyo. No había nadie más, solo ellos, su historia, su fuego y el inicio de un camino compartido.